tengo que grabar la clase, no sé por qué aparece ese mensaje. Uy, ya lo sacó. ¿Alguien más salió? Tendrán que volver a entrar nomás, si es que lo saca el sistema. Pero ya estoy grabando. Sigue, por favor. Ya, como una pequeña introducción al caso clínico, vamos a ver que la hemoglobinopatía S y la talasemia beta va a ser una condición en la que va a coexistir una alteración estructural de la cadena beta, la hemoglobina S, y otra anomalía cuantitativa de la misma, que va a ser la talasemia beta. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que este va a ser variable y puede presentar hallazgos asociados a la talasemia, como son la esplenomegalia y la ictericia, y asimismo la trepanocitosis con crisis dolorosas. La severidad de este va a depender de las cantidades porcentuales de la hemoglobina S, la hemoglobina A y la hemoglobina F. Siguiente, por favor. Ya. En la presentación del caso clínico vamos a ver que en el mes de julio del año del 2003 se hospitalizó en el Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, Perú, una paciente mujer de 6 años de edad, natural y procedente de Lima, sin antecedentes de viaje fuera del lugar de procedencia. Vamos a ver que la paciente ingresó con un tiempo de enfermedad de 6 días, el cual inició con un dolor en la garganta, razón por la cual acude a un centro de salud donde se le indica un tratamiento que es la amoxicilina de 50 miligramos kilogramos día por 2 días. 4 días antes, previos al ingreso, al cuadro de la paciente se le añade lo que es la fiebre, la cual cede con ibuprofeno. 3 días antes del ingreso, la paciente empieza a presentar lo que es una palidez marcada, una ictericia progresiva de escleras y mucosas, y va a reaparecer un pico febril con 39 grados centígrados. Y 2 días antes del ingreso, la paciente empieza a presentar lo que son náuseas y vómitos de tipo bilioso de 3 vómitos por día. El día que ingresa al hospital vamos a ver que hay una persistencia de las manifestaciones clínicas y en los exámenes auxiliares se le toma un se ve que su hematocrito se encontraba en un 15%, por lo que es derivada al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes perinatales y natales vamos a ver que la gestación fue sin complicaciones, la paciente nació con un peso de 3.500 gramos, sin complicaciones, y la paciente recibió todas sus vacunas y su desarrollo psicomotor fue adecuado. Dentro de los antecedentes patológicos, vamos a ver que hace 2 años fue internada por 2 días en el hospital del niño con un diagnóstico de hepatitis. Y desde su primer año de vida hasta la actualidad ha presentado 2 episodios de ictericia que se autolimitan y no presenta otras patologías. Dentro de los antecedentes familiares, vamos a ver que la tía materna sufre de una anemia crónica, la cual se desconoce la causa, y el resto de los familiares no presentan ningún antecedente de importancia. En el examen físico que se le realizó a la paciente, vemos que, que la paciente se encontraba en un aparente regular estado general, hidratada, afebril, despierta, conectada con el medio, y presentaba lo que es una marcada ictericia de piel y escleras. ¿Podrías darle siguiente, por favor, para que aparezca la imagen? Siguiente. Jordan. Ya. Siguiente. Ya. No, regresa, por favor. Solo que aparezca la imagen en la anterior diapositiva. Ya. Vamos a ver que en el examen físico de lo que es el abdomen, vemos que se evidencia una hepatomegalia de un tamaño de 11 centímetros y una esplenomegalia. Como podemos ver en la imagen, se delimitó la zona en la cual se encontraba lo que es el vaso, y se palpaba lo que es la punta del vaso a 2 centímetros debajo del reborde costal izquierdo en la línea medio clavicular. El resto del examen físico no presentaba alteraciones. Dentro de los exámenes auxiliares vemos que en el hemograma que se le realizó se evidenció un hematocrito de un 23%, una hemoglobina corpuscular media de 24.3 picogramos por célula, una concentración media de hemoglobina corpuscular, la cual estaba en 33.6 gramos por decilitro,
unos leucocitos de 8.700, unas plaquetas de 259.000 y unos recuentos de reticulocitos de un 17%. Siguiente, por favor. Asimismo, se ve que la paciente presentaba lo que era una hiperbilirrubinemia con un recuento de la bilirrubina en 3.34 miligramos sobre decilitro, a predominio de lo que es la bilirrubina indirecta con 1.80 miligramos sobre decilitro. Asimismo, la fosfatasa alcalina se encontraba en 240 unidades internacionales por litro, el TGO en 54 unidades internacionales por litro y el TGP en 16 unidades internacionales por litro. Se le realizó así también pruebas de aglutinaciones y prueba de gota gruesa, una prueba de Kunz directa y un examen de orina y urocultivo, los cuales fueron negativos. En el examen que se le realizó de frotis de sangre periférica, se pudo observar la presencia de hematíes microcíticos e hipocrómicos. Asimismo, se observó lo que es una anisocitosis, que va a ser en la variación del tamaño, y una poiquilocitosis, que es la variación de la forma, ¿no? Asimismo, se vio hematíes alargados y con forma de media luna, los cuales nos hacen ver que había la existencia de células falciformes. Asimismo, se le realizó una electroforesis de la hemoglobina, la cual no mostró la banda correspondiente a lo que es la hemoglobina A y solamente se observó la banda intermedia localizada al nivel de lo que corresponde a la hemoglobina S. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que es la discusión del caso clínico, vamos a ver que las hemoglobinopatías van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias autosómicamente que se van a producir por alteraciones cuantitativas o cualitativas de lo que son las cadenas de hemoglobina. Vamos a ver que clínicamente las más importantes de todas estas hemoglobinopatías van a ser las talasemias y la anemia de células falciformes. Vamos a ver que cada tipo de talasemia va a recibir el nombre de la cadena que va a dejar de sintetizar. En este caso, la alfa-talasemia cuando se deja de sintetizar la cadena alfa y la beta-talasemia cuando se deja de sintetizar la cadena beta. Ya. Dentro de lo que es en el caso de la alfa-talasemia, vamos a poder evidenciar 4 situaciones clínicas. La primera, que va a ser la hidropesía fetal, en la cual va a ocurrir cuando hay una delección que afecta a los 4 genes de la globina. Luego vamos a tener la enfermedad por hemoglobina H, cuando hay una delección de los 3 genes. Y luego un rasgo alfa-talasémico cuando hay una delección de 2 genes. Y la alfa-talasemia silente cuando hay la delección de un solo gen. En lo referente a la beta-talasemia, vamos a ver que va a existir un déficit en la síntesis por una mutación puntual en las cadenas beta. El trastorno en la producción de la cadena beta de globina va a ocasionar lo que es un descenso o una ausencia de la hemoglobina A, 2 alfa, 2 beta, o con un aumento de la hemoglobina A2, que es 2 alfa, 2 delta, y la hemoglobina F, que es 2 alfa, 2 gamma, las cuales en el transcurso de la exposición van a ser explicadas. Anterior, ya. Dentro de lo que es la beta-talasemia, vamos a ver que va a haber 3 situaciones clínicas, en las que primero está lo siguiente. Ya, en la cual primero vamos a observar la beta-talasemia menor, la cual es la presencia de un gen normal en los heterocigotos. Luego está la beta-talasemia mayor o la anemia de Coley, la cual son homocigotos para los genes de beta-talasemia, y la beta-talasemia intermedia, que va a incluir variantes leves del estado homocigoto y de algunas formas graves de los heterocigotos. Vamos a ver que en las talasemias, el frotis de sangre periférica va a mostrar usualmente lo que son microcitosis e hipocromía. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver que la hemoglobinopatía S, talasemia beta, va a ser un estado de doble heterocigoto en el cual se va a producir una alteración en lo que va a ser la síntesis de globina y una alteración estructural de la hemoglobina.
Ya. Dentro vamos a ver que este va a presentar un cuadro clínico y los exámenes de laboratorio propios de una anemia de tipo hemolítica. Este es el caso de nuestra paciente, por ejemplo, quien ha presentado una ictericia, una disminución del valor de la hemoglobina, un aumento del número de reticulocitos, un aumento del nivel de la deshidrogenasa láctica y un aumento de la bilirrubina indirecta. Dentro de las pruebas de laboratorio más importantes para establecer el diagnóstico van a ser lo que es el frotis de sangre periférica, un test de falciformismo, una cuantificación de los niveles de hierro y una electroforesis de hemoglobina. Esta última prueba va a ser fundamental para determinar la presencia de lo que va a ser la hemoglobina S y la presencia o ausencia de la hemoglobina A. En lo que es el tratamiento, vamos a ver que la hemoglobinopatía S talasemia beta, dentro de las alternativas de tratamiento, vamos a ver que se puede usar mediante las transfusiones con quelantes de hierro por el riesgo de hemocromatosis y también se puede utilizar lo que es el ácido fólico. Asimismo, una hidratación adecuada y el uso de antibióticos en el caso de una infección concomitante. Asimismo, lo que es la esplenectomía y el trasplante halogénico de una médula ósea. En el caso de la paciente, el tratamiento que se dio fue una hidratación, el uso de asintomáticos y ácido fólico, los cuales evidenciaron una franca mejoría, y por la evolución clínica de la paciente y por el estado hemodinámico no fue necesario el uso de transfusiones. Asimismo, como pudimos ver en el examen de electroforesis de hemoglobina de la paciente, se vio que había la presencia de una hemoglobina S y no se encontró la presencia de una hemoglobina A, lo cual apoyaba el diagnóstico de una hemoglobinopatía S, con talasemia beta. Siguiente. Ya. Ahora les vamos a hablar acerca de lo que es las anemias hemolíticas corpusculares e intrínsecas. Una breve introducción. Acá tenemos que se va a deber, las anemias hemolíticas son conocidas porque va a haber un acortamiento de lo que es la vida media de los glóbulos rojos en la circulación. Estas pueden presentarse de manera intravascular como extravascular. Intravascular, que va a ser dentro de la circulación, y extravasculares, ya sea sistematizada por el sistema monocitofagocito, por el macrófago lo siento, de un monocito fagocítico, ya sea realizado por lo que es el vaso, el hígado y la médula ósea. Conocemos como hemólisis, que se va a tratar de la destrucción acelerada de los glóbulos rojos, y donde va a existir mecanismos de compensación que van a generar lo que es los eritroblastos en la médula ósea de 6 a 8 veces, conocida como la hemólisis compensada. También vamos a tener que la anemia regenerativa o anemia periférica va a generar lo que son los reticulocitos elevados. Y la hemoglobina liberada tras la destrucción de los glóbulos rojos va a ser catabolizada. Entonces se va a tener un aumento de la bilirrubina y así va a haber la presencia de lo que es la ictericia. Las crisis hemolíticas se van a deber cuando exista un brusco elevado número de destrucción de los glóbulos rojos que va a exceder la capacidad de producción de la médula ósea, y las crisis aplásicas, que se van a deber a la parada brusca de la eritropoyesis debido a una infección o agotamiento de los folatos que va a impedir compensar la hemólisis. Entonces se va a tener así una anemia grave. Siguiente, por favor. Ya acá vamos a tener a la clasificación de los trastornos hemolíticos, que ya sean corpusculares o extracorpusculares. Los corpusculares, o también por anomalías intrínsecas de los hematíes, vamos a tener que pueden ser congénitas y adquiridas. Las congénitas que vamos a tocar en este capítulo, que van a ser las alteraciones de la membrana eritrocitaria, como es el caso de las más frecuentes, que es la esferocitosis hereditaria, que esta va a ser extravascular. También tenemos a lo que son los linfocitos hereditarios, los estomatocitos hereditarios y la acantocitos hereditaria, que van a ser extracorpusculares. También tenemos a las alteraciones
enzimáticas del metabolismo eritrocitario, que la principal o la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a ser intravascular, excepto en los casos infrecuentes de mutaciones, la deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa, que va a ser extravascular, la deficiencia de piruvatos, que va a ser extravascular, y también otros defectos enzimáticos. En cuanto a las alteraciones de la síntesis de las hemoglobinas, acá tenemos a lo que son las hemoglobinopatías estructurales, que van a ser extravasculares, y los síndromes talasémicos. Y las adquiridas, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya fue tocado en un tema anterior. También acá se dividen en las extracorpusculares por anomalías extrínsecas a los hematíes, o también llamadas adquiridas, que va a ser por destrucción inmune, por los anticuerpos, y las causas no inmunes, que pueden ser mecánicas, por agentes físicos o químicos, por gérmenes o parásitos, o por una activación excesiva del sistema monocito-macrófago. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos dentro de la fisiopatología a las hemólisis intravasculares y a las extravasculares. La hemólisis intravascular, como ya había mencionado, se va a deber a la destrucción en la circulación sanguínea, que acá va a implicar una lisis del eritrocito en el compartimento vascular, donde se va a producir la liberación de la hemoglobina al plasma, y conocida como hemoglobinemia, con una posibilidad de eliminación mediante la orina, que va a ser conocida como hemoglobinuria. Esta hemoglobina libre en el plasma se va a poder unir a lo que es la aptoglobina, formando así un complejo que va a ser transportado al hígado. En el parénquima hepático se va a liberar el grupo hemo de la hemoglobina, que este se va a convertir en hierro y biliverdina, que posteriormente se va a catalizar y va a formar lo que es la bilirrubina indirecta. Cuando se supera la capacidad fijadora de la aptoglobina, la hemoglobina libre restante en el plasma va a ser eliminada por el riñón, donde va a ser capturada por las células tubulares renales, que la van a degradar y acumular en el hierro en forma de hemosideremia, produciendo así lo que es una toxicidad renal. Cuando estas células se descaman en el sedimento urinario, se puede observar mediante lo que es la tinción de Pearls, lo que es la hemosidenuria. Y cuando la hemólisis va a ser intensa y va a superar la capacidad de fijación del hierro, esta se va a eliminar directamente por la orina, conocida como es la hemoglobinuria, que va a tener un color característico oscuro, o también llamado como Coca-Cola. En cuanto a la hemólisis extravascular, vamos a tener que esos van a ser fagocitados por los hematíes, van a fagocitar los hematíes mediante los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico, donde va a implicar una exacerbación de los mecanismos fisiológicos de retirada de los eritrocitos senescentes por este sistema. Acá los macrófagos del vaso, del hígado y de la médula ósea, principalmente de la médula ósea, van a identificar a lo que son los hematíes anómalos, dañados o recubiertos de inmunoglobulina G o del complemento C3D, y los van a fagocitar. En el interior de los lisosomas van a ser degradados en lo que son lípidos, proteínas y el grupo hemo. Este grupo hemo va a liberar hierro y biliverdina, que posteriormente va a ser catabolizado en bilirrubina. Y en casos de hemoglobina crónica se va a dar la presencia de lo que es la esplenomegalia, que es el principal órgano de captura y destrucción de los hematíes. Es por eso que en característica de lo que es la hemólisis intravascular, vamos a tener a la hemoglobinuria, que es la orina oscura, o también llamado como Coca-Cola, y la hemólisis extravascular, que vamos a tener principalmente a lo que es la ictericia y la esplenomegalia. Siguiente. Ya. Ahora vamos a tener a presentar la clínica del síndrome hemolítico, que vamos a tener primero que esta se puede presentar de manera aguda como crónica. Se va a presentar mediante una hemólisis intravascular cuando tenga una aparición brusca de una anemia sintomática, que esté caracterizada por mareo, astenia, cansancio y palpitaciones, acompañadas así también por malestar general, dolor abdominal, ictericia o palidez, y lo que es la presencia de lo que es los tonos oscuros de la orina en color Coca-Cola, que va a ser por la hemoglobinuria. Entonces, así, esto nos va a indicar más o menos que se puede tratar de una hemólisis intravascular, que puede ser causado posiblemente por un agente externo que ha dañado o ha desencadenado la hemólisis, o por un proceso inmune o mecánico adquirido. Luego, cuando tengamos la presencia de una anemia con palidez mucocutánea, ictericia conjuntival y esplenomegalia, ese nos va a orientar a que pueda deberse a una hemólisis extravascular. Estos van a caracterizarse por ser unos trastornos crónicos. Acá en el cuadro podemos observar
las manifestaciones clínicas del síndrome hemolítico, que las principales manifestaciones para reconocer lo que es un síndrome hemolítico es la presencia de anemia, que va a ser caracterizada con astenia, disnea, taquicardia, mareo, la presencia de ictericia mucocutánea y la esplenomegalia. También se puede encontrar lo que es la hemoglobinuria e insuficiencia renal, como ya había mencionado, característico de una hemólisis intravascular, las complicaciones por hemólisis crónica, que puede haber o existir alteraciones del desarrollo iogonadal, deformaciones craneofaciales con expansión ósea, infecciones a repetición, la litiasis biliar, úlceras en los miembros inferiores, las crisis aplásicas principalmente por lo que es el parvovirus B19 o ya sea por agotamiento de folatos, el hiperesplenismo, la hemocromatosis secundaria y la trombosis. Siguiente. Ya, en cuanto a la historia clínica, se debe valorar lo que son los antecedentes, ¿no? Que se va a presentar de manera temprana o de manera tardía. En cuanto a la velocidad de inicio, ya sea agudo o crónico, los antecedentes familiares también nos van a orientar que puede ser de anemia o de ictericia en jóvenes y niños, que principalmente que tenemos que pensar que se pueda tratar de una anemia congénita o también puede ser adquirida si es eh, en este grupo de edad, en antecedentes personales que el uso de fármacos como el alfa-metildopa, la aspirina, la penicilina, lo que son los alimentos, el consumo de ABA, que se va a deber a una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la presencia de infecciones previas, embarazos o transfusiones previas. También la presencia de ictericia, esplenomegalia y signos de hemólisis extravascular crónica que van a tener la presencia de litiasis biliar, sobrecarga de hierro y masas de eritropoyesis extramedular. Estos antecedentes de litiasis nos van a orientar a que se va a deber a una hemólisis crónica. En niños también se puede observar lo que es el retraso del crecimiento, de las malformaciones óseas, las úlceras en las piernas, que van a ser datos de una anemia grave hemolítica congénita. También tenemos que valorar lo que son el origen geográfico o rasgos étnicos, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la anemia falciforme en personas de raza negra principalmente, la talasemia o esferocitosis hereditaria, que se va a dar frecuentemente en lo que son los países mediterráneos. Y también la relación o no con la exposición al frío, que esta nos estaría orientando a las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o hemolicinas bifásicas. Siguiente, por favor. Hablando ahora acerca del diagnóstico de lo que son las anemias hemolíticas, tenemos que va a haber la presencia de lo que es un aumento de reticulocitos que se va a dar debido a un aumento de la eritropoyesis. También podemos, este aumento de los reticulocitos va a implicar, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a la hemólisis o una hemorragia o una crisis reticulocitaria. Y también vamos a tener que los datos de destrucción del celular, como el aumento de la bilirrubina indirecta, el lactato de deshidrogenasa, la disminución de aftoglobina, nos puede orientar a un cuadro de hemólisis. También en el flujo de sangre periférica podemos observar lo que son la macrocitosis y la policromatofilia, que van a ser indicativos de que va a existir una reticulocitosis. Y en ocasiones la presencia de lo que son los eritroblastos, la trombocitosis y los leucocitosis por un aumento del estímulo de la producción de la médula ósea. En cuanto a las anomalías morfológicas de los hematíes, podemos observar a los esferocitos, los poiquilocitos, los esquistocitos y lo que son los drepanocitos. También, como ya he mencionado, el aumento de la destrucción eritrocitaria, que va a ser un aumento de la bilirrubina, principalmente la indirecta, el lactato de deshidrogenasa, la disminución de la aftoglobina, así como también la presencia de la hemoglobinemia, que va a ser la hemoglobina libre en el plasma, la hemoglobinuria, la hemoglobina libre en la orina, y la hemosideruria, que va a ser los acúmulos de hemosiderina en lo que es el sedimento urinario. La presencia también de lo que son los esferocitos nos puede orientar a lo que sería un cuadro de esferocitosis hereditaria, que va a ser la causa más frecuente de una anemia hemolítica congénita. El test de Coombs también, que es otra prueba, nos puede orientar para hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la anemia hemolítica autoinmune. Así también que los esquistocitos, que nos puede dar un indicio de que se puede tratar de una hemólisis mecánica. Y acá vemos en las imágenes lo que son los poiquilocitos. Y ahí.
Los pequilocitos que vamos a tener la presencia de hematíes fragmentados y en forma de lágrima. Y en la imagen de abajo vemos a los estomatocitos que va a existir en lo que es la estomatocitosis hereditaria, que acá vemos que con las flechas nos están indicando que va a haber estomatocitos en forma de boca. Siguiente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que son las alteraciones hereditarias de la membrana. Como podemos observar en la imagen que les presento, básicamente es, en términos generales, lo que es la estructura de la membrana del eritrocito. Esta se va a caracterizar por tener doble capa lipídica y que va a estar atravesada por proteínas transmembrana, ¿no? Que son las de color azul. En la parte interna de lo que es esta bicapa lipídica, vamos a encontrar lo que son las proteínas del esqueleto y estas también van a estar unidas a lo que son estas proteínas transmembrana mediante proteínas de unión. Técnicamente, la unión de todas estas proteínas van a dar la capacidad, aparte de formar parte de lo que es la membrana del eritrocito, van a dar la capacidad de que los eritrocitos puedan ser hematíes flexibles y que se puedan deformar, ¿no? Entonces, en acá también relacionamos mucho esta propiedad con las diversas enfermedades que posteriormente les voy a explicar. Básicamente, el hecho de que un hematíe, un eritrocito, sea flexible y se pueda deformar, le va a permitir atravesar a través de la microvasculatura. Por ejemplo, en el caso del vaso, si es que este eritrocito no va a tener esta capacidad de deformarse, por lo tanto va a producir de que aparte de que se acorte la vida del eritrocito, también va a ser como que suspendido de toda la circulación. Entonces, esta capacidad le va a permitir atravesar por lo menos lo que es la circulación en el vaso. Aparte de que va a producir también el daño del flujo pasivo de iones a través de la membrana. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a empezar a explicar sobre las diversas enfermedades de esas alteraciones en la membrana del eritrocito. Empecemos con la esferocitosis hereditaria. Esta esferocitosis hereditaria también es conocida como la enfermedad de Minkowski-Chaufard. Esta va a ser la forma más común de la anemia hemolítica hereditaria en Europa. En términos epidemiológicos, se podría decir, básicamente la incidencia es de 1 cada 2.000 individuos, que sobre todo sean caucásicos, ¿no? De raza caucasiana. Hablando, esta esferocitosis hereditaria va a ser una enfermedad heterogénea, que va a depender mucho de la gravedad clínica en la que se encuentra el paciente, también de lo que es las alteraciones en las proteínas y también en la forma de transmisión familiar. Al hablar sobre la forma de transmisión familiar, tenemos de que esta enfermedad en un 75% se transmite de forma autosómica dominante, pero también hay casos en los que la transmisión puede ser recesiva, que se va a dar en un 20%, e incluso hay casos de nuevo, que son los que no tienen una aparente historia familiar como antecedente, que se va a dar en un 5%. Básicamente, aparte de ser una enfermedad de transmisión familiar, también va a tener diversas mutaciones, sobre todo en las proteínas que van a conformar a lo que es el citoesqueleto, ¿no? En la mutación en los genes de la beta-espectrina, de la proitina banda 3, de la anquitirina y también de la proteína 4.2. Entonces, la mutación de estos genes va a producir de que este eritrocito pierda la superficie de la membrana y también se produzca un cambio en la forma del eritrocito. Este cambio va a ser de lo que normalmente lo conocemos como es un eritrocito discoide, va a cambiar a ser a una forma esferocítica. De ahí también es por lo que se le denomina así esta enfermedad. Entonces, este cambio de forma a una forma esferocítica va a implicar de que haya una pérdida de la capacidad de deformabilidad del eritrocito. Entonces, estos esferocitos van a ser atrapados y retirados de la circulación por el vaso y, por lo tanto, como les mencioné, la vida media se va a cortar. Entonces, es muy importante recordar lo que son estas alteraciones en la proteína del esqueleto de la membrana, que básicamente es el responsable de esta morfología eritrocitaria anormal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica de esta esferocitosis hereditaria, es variable, puede ser en pacientes, puede ser un portador asintomático, incluso hasta presentar casos de hemólisis grave. Entonces, la gravedad del cuadro básicamente se va a valorar en la función de lo que es del grado de anemia, de la reticulocitosis y también de una actividad hemolítica. Según el libro también lo menciona,
Ya volverá. Salió, Doctora, ¿no? ya va a volver a ingresar, sí. Esperaremos. Ya volvió. Ajá, me bota el sistema, doctora. Voy a Sí, continuar. sí, continúa, Flor. Ya. Entonces, al hablar sobre la clínica, lo pueden ver en el cuadro que les presento. Básicamente, como va a ser también variable, va a ser heterogénea, entonces puede ser una clínica leve en un 60% e incluso puede llegar a ser moderado o grave, moderado en un 30% y grave en un 10%. Cuando hablamos de los casos leves, en la mayoría de casos, este diagnóstico de esferocitosis hereditaria se diagnostica, se podría decir, de forma casual, y se da sobre todo en aquellos pacientes adultos que van a tener cálculos o también cólicos biliares. Entonces, aparte de que también se puede detectar en estos pacientes, también puede ser en aquellos pacientes que tengan estudios de familiares asintomáticos o también en mujeres durante la gestación. Pero básicamente lo que nos va a direccionar de que el paciente va a tener esferocitosis hereditaria es la presencia de esferocitos y también reticulocitosis, junto con una leve esplenomegalia, como no presentar lo que es la hiperbilirrubinemia. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos que recordar para el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria. De igual forma, hay pacientes en los que vamos a encontrar una hemólisis compensada. ¿Esto qué significa? Entonces, en aquellos pacientes que vamos a tener una hemólisis compensada, pueden estos pacientes llegar a producir crisis hemolíticas siempre y cuando estén expuestos ya sea a infecciones virales o también sobre todo, como por ejemplo, como podemos ver en la imagen, la mononucleosis infecciosa, que también va a estar acompañada de una leve esplenomegalia, pero a su vez también puede ser desencadenado estas crisis, pero a su vez puede ser desencadenado, aparte de las crisis hemolíticas, también puede desencadenar lo que son las crisis aplásicas, que se va a dar sobre todo en las infecciones por parvovirus B19 o por virus influencia, que van a provocar una disminución de la producción eritroide. Entonces, aparte de lo que es la forma leve, de un 60%, también tenemos la forma moderada 30% o grave 10%. El grave se va a caracterizar ya porque el paciente es de suma urgencia realizarle transfusiones periódicas, pero en el caso de moderada se caracteriza sobre todo porque la clínica que se va a presentar en el paciente va a ser precoz. Se va a caracterizar sobre todo en los neonatos porque va a presentar tanto anemia como ictericia y también como esplenomegalia. Entonces, en los pocos días de vida, estos pacientes no van a tener la capacidad suficiente para poder mantener la respuesta eritropoyética adecuada. Entonces, por eso también se relaciona con que su hemoglobina de estar en 8 y 11 gramos por decilitro. Y ya cuando llega a ser un caso grave, este es donde se necesita sí o sí lo que son las transfusiones periódicas, sobre todo durante el primer año de vida. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar como que dos campos, si es que el paciente va a tener una historia familiar y si es que no va a tener una historia familiar, no va a tener antecedentes. En la mayoría de los casos, 75% sí va a tener una historia familiar de esferocitosis hereditaria, o por lo menos va a haber de lo que es la ictericia, también cálculos biliares y anemia. Entonces, en este caso de que el paciente sí presente esta historia familiar, tenemos que ver que nuestro paciente tenga una hiperbilirrubinemia junto con una esplenomegalia, y cuando hagamos el flotis de la sangre periférica, el extendido, vamos a encontrar que va a haber un volumen corpuscular medio disminuido, una concentración de hemoglobina corpuscular media aumentada, y también va a presentar lo que son los reticulocitos. Al realizarle lo que es el test de Coombs, va a salir negativo. Es por eso también que nosotros tenemos que tratar de todo lo que les mencioné, excepto el test de Coombs, lo caracteriza también lo que es la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, en ahí tenemos que tratar de determinar un diagnóstico diferencial, y consideraríamos una de las principales diferencias es que en la esferocitosis hereditaria el test de Coombs directo va a ser negativo, en cambio que la anemia hemolítica autoinmune va a ser un test de Coombs positivo. De igual forma, aparte de que el paciente sí presente historia familiar, en el caso de que el paciente no presente historia familiar, entonces nosotros tenemos que realizar la prueba de fragilidad osmótica y criohemólisis. Básicamente, la mayor fragilidad de esferocito se va a dar a medios hipotónicos o a medios ácidos. Eso es lo que va a ver la prueba de fragilidad osmótica.
y también va a presentar mayor fragilidad cuando se exponga al esferocito, a lo que son medios fríos, que es lo que se da en la criomólisis. Pero también van a existir muchos factores que influyen en estas técnicas de diagnóstico que pueden dar falsos positivos, entonces van a como que enmascarar lo que es todo el diagnóstico, ¿no? De igual forma, también recomiendan realizar lo que es, en el caso de una afectación grave, realizar análisis por electroforesis de las proteínas de membrana, también un estudio mutacional del gen que codifica la proteína, y también el test EMA. El test es el más importante, se puede decir la prueba diagnóstica por excelencia, va a tener mayor sensibilidad y también mayor especificidad, y ya que mediante esta prueba no se pueden unir a las proteínas defectuosas de la membrana en la esferocitosis hereditaria. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de lo que es esferocitosis, menciona claramente que el tratamiento de elección sí sería la esplenectomía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a realizar una esplenectomía a un paciente, tú le vas a predisponer al paciente a tener infecciones. Entonces, es por eso de que solamente esta esplenectomía mencionan que se debe realizar en caso de anemias graves y cuando el paciente sí o sí necesite transfusiones periódicas. Básicamente tenemos que ver cuáles son los síntomas clínicos y también la posibilidad de complicaciones después de realizar esta esplenectomía. Dentro del tratamiento de igual forma, sobre todo por lo menos en lo que son los niños, tenemos que esperar de que los pacientes tengan mínimo 6 años de edad. Y de igual forma, como les mencioné, hay un posible riesgo de infección. Entonces, antes de realizarle cualquier procedimiento quirúrgico, también se le tiene que dar vacunas y también una profilaxis antibiótica al paciente, ¿no? Las vacunas tienen que ser contra neumococo, meningococo y hemófilos. De igual forma, en el caso de que el paciente presente anemia grave o también presente crisis aplásicas, tenemos que estar pendientes de realizar lo que es la transfusión de Matías y también darle suplementos de ácido fólico. Pero también tenemos que estar vigilando cómo es que este ácido fólico va a resultar en el paciente, porque puede llegar a producir mayor cantidad, puede llegar a producir que el organismo del paciente tenga mayor ácido fólico, entonces en algunos casos, o que tenga mayor hierro, entonces en algunos casos incluso se llega a utilizar lo que son los quelantes. Y en el caso de que los pacientes que tratamos van a ser los neonatos y que van a estar también con anemia, está indicado el uso de agentes eritropoyéticos, como lo que es la eritropoyetina, ya que va a estimular la producción de hematíes hasta los 9 o 12 meses de vida. Siguiente. La siguiente enfermedad de la cual vamos a hablar es, siguiente por favor, es la elictocitosis congénita. Básicamente... quiero hacerte algunas preguntas para que pues esté más claro este tema de la esferocitosis hereditaria. En conclusión, ¿qué tipo de anemia hemolítica produce? ¿Es intravascular o extravascular? ¿Flor? Ah, sí, doctor, estaba hablando con el micrófono apagado. Sería una intravascular. A ver, retrocedamos las diapositivas donde estábamos en la clasificación de anemias hemolíticas de acuerdo a su mecanismo, si son intra o extravasculares. Está más adelante. Más. Es extravascular, doctora. A ver, más adelante. ¿Me escucha? Sí, les escucho, pero está más adelante la diapositiva. Una más, creo. Una más. Jordan. Doctora, sí, las anemias, la esferocitosis hereditaria es una anemia principalmente extravascular. Sí, es extravascular, pero a ver, vamos a retroceder para que quede claro esto, porque de acuerdo a eso también van a ser, es el cuadro clínico de los pacientes. ¿Pueden retroceder su diapositiva? ¿Qué pasó? A ver, retrocede, por favor. No había una diapositiva donde estaban todas las anemias hemolíticas congénitas. Es la anterior, creo.
Jordán es una más atrás. Jordan. No nos, Retrocede de la una más, por no favor. nos escucha, creo. Creo que el internet lo tiene un poco lento, doctora. Ah, ya. Pero es importante que veamos estas diapositivas de las anemias hemolíticas y el tipo de hemólisis por la que se producen. Entonces, a ver, Flora Anaís, la esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica o se produce, en esta enfermedad se produce una hemólisis extravascular. Por eso es Sí, que doctora. básicamente va a haber anemia, ictericia y esplenomegalia, ¿no es cierto? Y en Eh, algunos casos hiperbilirrubinemia también, doctora. Y obviamente va a haber también hiperbilirrubidemia y va a haber litiasis vesicular, ¿no? Entonces, esta esferoidosis hereditaria, ¿por qué alteraciones se produce? ¿Qué problema hay en la membrana del eritrocito? Va a haber alteración a nivel de lo que son las proteínas del esqueleto de la membrana, doctora. Van a haber mutaciones en los genes que constituyen estas proteínas, como es ¿Qué? la beta-espectrina Ujú, y la proteína banda 3 o la ya, anquirina, la proteína 4.2. Entonces, esto es lo que va a producir que aparte de que se pierda la superficie de la membrana del eritrocito, va a haber el cambio de la forma del eritrocito, ¿no? Va a ser de una ujú, forma discoide a una esferocito, como esfero. un Entonces, esferocito, y eso va a claro, impedir de que atraviese se podría decir, la microvasculatura. Entonces, aparte de que corta su vida del eritrocito, básicamente la sacan de todo lo que es la circulación sanguínea mediante el vaso. claro. Al atravesar en el vaso por la microvasculatura, va a ser atrapado, ¿no? Y van a ser destruidos o lisados. Entonces, básicamente va a ser un problema a nivel de la membrana del eritrocito y van a ver la mayoría de casos, como han visto, son formas leves, las que se presentan, que no van a requerir que se les haga la esplenectomía y tampoco, digamos, soporte transfusional, ¿no? Se va a hacer un manejo sintomático. Pero en los casos moderados y severos, en algunos en que la hemolis es persistente, pues se puede hacer la esplenectomía, obviamente cuando tienen más de 6 años los niños, ¿no? ¿Y cuál es el examen que va a confirmar el diagnóstico de esferoidosis hereditaria? Es el test EMA, doctora. Este test, también denominado eosina 5-maleimida, tiene alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, doctora. Aunque también hay varios estudios, pero no tienen esta especificidad ni sensibilidad. Claro, pero el examen que más hacemos, o sea que es más fácil encontrarlo, es el test de Creo que fragilidad osmótica, ¿no? Es el que más tenemos. sí. ¿Y en qué consiste este test de fragilidad osmótica? Básicamente lo A que ver, se busca con esos perdón, test es, Flora Naisa, justo nos está mostrando ahora la clasificación, que es importante que sepan qué tipo de hemólisis se produce en cada tipo de anemia hemolítica congénita. Por ejemplo, la esferocitosis se produce una hemólisis extravascular. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se puede producir hemólisis intravascular, ¿no? Es importante que recuerden eso porque de acuerdo a eso se va a producir el cuadro clínico. Y como pueden ver acá, la otra deficiencia de piruvato quinasa va a producir hemólisis extravascular. En las hemoglobinopatías estructurales y en las talasemias, la hemólisis es básicamente extravascular. Entonces, es importante que recuerden estos mecanismos por los cuales se produce la hemólisis en las anemias hemolíticas congénitas. Lo de las adquiridas ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, a ver, sigue por favor, Loraneis, te interrumpí. Avánzalo en las diapositivas nomás, allá María Fernanda ahora está presentando. Entonces, explícanos por favor esto del test de fragilidad osmótica, porque tienen que recordar, porque, bueno, muchas veces cuando les evaluamos en los exámenes que hacemos, les ponemos un caso clínico, digamos, un paciente que tiene anemia, ictericia, esplenomegalia, litiasis vesicular, les ponemos el hemograma y les ponemos
el examen. Por ejemplo, les ponemos de poner el test de fragilidad osmótica y ustedes tienen que determinar el diagnóstico del paciente, qué tipo de anemia hemolítica congénita tiene. Por eso, Flora, Anaís, a ver, ¿qué pasa con el test de fragilidad osmótica en la esferocitosis hereditaria? Flor, ¿qué pasa? Sí, doctora. Bueno, en cuanto a lo que es el test de fragilidad osmótica, básicamente va a indicar lo que es la resistencia de los eritrocitos, ¿no? A la ruptura mediante la acción de que es la presión osmótica. Entonces tenemos que básicamente Perdón, la ver. anterior diapositiva, María Fernanda, la anterior. Ay, no, ¿dónde está el diagnóstico? Avanza, una, ahí está. Esa. Explícanos, Flor. Ya, doctora. Básicamente, como les mencioné, este test va a indicar lo que es la resistencia de los eritrocitos a la ruptura por acción de la presión osmótica. Entonces, como en el libro también lo menciona, este test de fragilidad osmótica es cuando exponemos al esferocito a dos medios, ¿no? En el caso, no, a lo que son los medios hipotónicos o ácidos, y aparte también utilizan lo que es a veces lo que es la criohemólisis. Entonces, de esa forma vamos a ver vamos a ver la relación o la razón del volumen y la superficie celular, en este caso, de este esferocito. Claro, está bien. Esa es la menor tolerancia a la hiposmolaridad, ¿no? Se van a alisar fácilmente, no como un glóbulo rojo normal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso básicamente el tratamiento, de ser necesario la esplenectomía y con todas las medidas que nos ha comentado su compañera de la profilaxis, ¿no? Para evitar infecciones por bacterias encapsuladas. A ver, continúa por favor con la siguiente anemia hemolítica. Ya, pero entonces vamos a continuar hablando sobre lo que es la eritrocitosis congénita. Básicamente también es otro trastorno de lo que son la membrana eritrocitaria, ¿no? Y va a ser un trastorno heterogéneo que se va a caracterizar porque, como su nombre lo dice, básicamente en este caso el eritrocito va a tener una forma ovalada o también elíptica al momento de que nosotros hagamos lo que es la extensión de la sangre periférica. Esta sí se va a caracterizar va a ser transmitido de forma autosómica dominante y sobre todo se va a dar en el sudeste asiático, ¿no? En aquellos lugares donde hay un paludismo endémico. Entonces, como les mencioné, va a haber un cambio también de lo que es el eritrocito, el hematíe, de una forma discoide, va a llegar a convertirse en una forma de liptocito y posteriormente, en casos más graves, puede llegar a producir la fragmentación de la membrana o poiquilocitos y esquistocitos. Entonces, todo lo que es esta alteración en la forma y en la membrana del eritrocito se debe porque va a haber defectos tanto en las uniones laterales de proteínas de la membrana y también porque va a haber una elongación irreversible del hematíe. Básicamente, en cuanto a lo que es la clínica de esta eritrocitosis congénita, se va a caracterizar porque va a presentar tanto portadores asintomáticos como anemias muy graves en los raros casos homocigotos. Pero considerando lo que es la forma más grave de esta eritrocitosis congénita, va a ser lo que es la piropoiquilocitosis congénita, que se va a dar sobre todo en pacientes homocigotos o dobles heterocigotos para mutaciones en espectrina que van a conducir a la imposibilidad de formar dímeros de ella. Esta es muy infrecuente y se va a caracterizar porque va a estar acompañado de una anemia hemolítica que se va a dar desde el nacimiento y se va a dar sobre todo en población africana. En este caso, los hematíes en el eritrocitosis congénita se van a caracterizar porque tienen inestabilidad disminuida al calor. El tratamiento, de igual forma, consideran de que también podría ser la esplenectomía, ya que esta va a mejorar la sintomatología solamente en aquellos casos donde la anemia sea grave, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la estomatocitosis congénita, tenemos que también se va a deber a defectos hereditarios de la permeabilidad de la membrana del hematíe, pero a los cationes divalentes, que en este caso va a ser el sodio y el potasio.
De igual forma, también va a ser una enfermedad autosómica, dominante, y se va a caracterizar porque en este caso los hematíes van a presentar una palidez central, como pueden observar en la imagen de abajo, que va a ser en forma de boca. Y que esta forma de boca se va a dar porque va a haber una pérdida de una de sus concavidades. En, en lo que es esta estomatocitosis congénita van a haber dos formas de los eritrocitos, ¿no? Vamos a encontrar la serocitosis y también la estomatocitosis como tal. En la serocitosis se va a diferenciar de la estomatocitosis porque, primero, de que en la serocitosis hace poco se encontró que el gen piezo es el que va a producir esta estomatocitosis congénita. En la estomatocitosis como tal, no hay aún una mutación, no se ha identificado una mutación de algún gen que la produzca. En el caso de la serocitosis, va a haber presencia de una deshidratación celular y por lo tanto va a producir el aumento tanto de lo que es la resistencia osmótica, también de la concentración de hemoglobina corpuscular media y va a estar acompañado de una anemia leve. En el caso de la estomatocitosis, va a estar relacionado con una hiperhidratación y en este caso, por lo tanto, va a haber todo lo contrario, ¿no? Va a haber una disminución tanto de lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media y también la resistencia osmótica va a estar disminuida. Y por lo tanto también va a estar asociado con lo que es una anemia, se puede decir grave, y aún no se conoce, como les mencioné, lo que es su agente etiológico o la mutación, ¿no? Básicamente lo que son los estomatocitosis van a ser desórdenes que son muy poco comunes. Y en este caso, a diferencia de los demás, en la esplenectomía sí debe estar contraindicada, puesto de que puede producir en los pacientes complicaciones, como lo que es complicaciones trombóticas posteriores. Eh, Siguiente, por favor. Después de hablar de lo que son las alteraciones de la membrana del eritrocito, también tenemos que hablar de lo que son las enzimopatías congénitas, básicamente. En acá vamos a hablar de varias. Una de las principales, se podría decir, es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o G6PD. En esta eritroenzimopatía va a estar junto con hemólisis aguda y esta va a ser una de las más frecuentes. Esta vez es una enfermedad ligada al cromosoma X y va a haber, y esta va a ser más prevalente sobre todo en zonas endémicas donde hay malaria. Y lo curioso de esto es de que en el caso de que, ¿por qué se produce más en zonas endémicas donde hay malaria? Porque esta enzimopatía congénita, que esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a conferirle una relativa protección, va a conferirle una relativa protección contra esta infección. Básicamente en España va a causar del 0.1 al 1.5% de la población, va a haber presencia de esta deficiencia de la G6PD, pero también puede ser causante del favismo o hemólisis por ingesta de habas. Como sabemos, la G6PD es una enzima que le proporciona a la célula una capacidad reductora, que es decir, va a proporcionar a la célula la capacidad de contrarrestar o de neutralizar básicamente lo que son los aspectos tóxicos que se da en un estrés oxidativo celular. Entonces, si es que va a haber una deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a producir de que la célula pierda esta capacidad de neutralización. Entonces, es así como va a producir lo que es va a producir lo que, es por eso que también va a estar relacionada con lo que es el favismo por el hemólisis por ingesta de habas. Lo que es la enzimopatía congénita por deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa va a tener varias variantes patológicas y también tiene mutaciones de novo. Dentro de lo que son las variantes patológicas encontramos lo que es la mediterránea, la asiática y la africana, y todas estas van a llevar a lo que es una inadecuada función de la enzima. Cuando estos eritrocitos básicamente no van a tener la capacidad de neutralizar las sustancias oxidativas, van a producir una precipitación de las moléculas de hemoglobina, que son los cuerpos de Ince, que se pueden observar en la imagen, que son, se puede decir, los puntos moraditos más potentes que ustedes ven en la imagen. Esos son la precipitación de las moléculas de hemoglobina, que son los cuerpos de Ince. Siguiente, por favor.
En cuanto a lo que En cuanto a lo que es la clínica, básicamente la mayoría de los pacientes van a ser varones y van a tener, y no se van a y esta enfermedad no se va a presentar de una forma muy habitual, aunque sí puede presentarse una crisis hemolítica intravascular aguda, que se va a caracterizar por lo que es un malestar, dolor abdominal o lumbar y orinas oscuras. Básicamente, como se va a aparecer en este aspecto en las anteriores, puesto de que puede producir esta crisis hemolítica intravascular siempre y cuando el paciente esté expuesto a diversos procesos infecciosos. También algunos fármacos como son los antipalúdicos, las sulfonamidas, las sulfonas, también el ácido nalidíxico o el azul de metileno. Y también cuando hay ingestión de habas, que es el favismo, que le pueden someter a un estrés oxidativo. En la mayoría de casos, esta enfermedad es autolimitada. En el caso de que se presente como una forma crónica de anemia hemolítica congénita no esferocítica, se va a caracterizar porque sus manifestaciones van a ser similares a otros procesos hereditarios que van a mantener un grado de hemólisis crónico, pero a su vez también pueden tener crisis agudas tras la exposición a agentes oxidantes que ya les mencioné, como son los fármacos, la ingesta de habas, que lo someten a la célula a un estrés oxidativo. Una de las más frecuentes de lo que es esta enfermedad es la ictericia neonatal. Básicamente vamos a encontrar lo que es el riesgo de la afección neurológica, que es conocido también como kernicterus, que va a ser por una elevada presentación de lo que es la bilirrubina. Entonces, es por eso que también es muy aconsejable detectar precozmente para poder determinar y medidas que eviten la encefalopatía neonatal por hiperbilirrubinemia. En este caso pueden presentar esta encefalopatía ya sea de fase temprana, intermedia o tardía, que puede presentar los signos como la letargia, la hipotonía, la irritabilidad, apnea, convulsiones, e incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico, tenemos que, como les mencioné, sobre todo se van a dar en diversas zonas, sobre todo en las zonas que van a tener también zonas endémicas de malaria. Entonces, la prevalencia de la enfermedad de ciertas poblaciones, con lo que es también la exposición a diversos agentes oxidantes y también la clínica de la hemólisis intravascular aguda que les mencioné, esos van a ser los determinantes para poder considerar que sí va a ser por una deficiencia de lo que es la G6PD. Pero de igual forma, para poder realizar la confirmación de esta enfermedad, se tiene que realizar la medición de la actividad enzimática de la G6PD. Pero lo que tenemos que recordar es de que tiene que ser realizada después de la crisis aguda. ¿Por qué? Porque durante esta crisis aguda también puede haber presencia de lo que son los reticulocitos. Entonces, estos reticulocitos también tienen una cantidad de esta enzima G6PD mayor. Entonces, al momento de tener los resultados, podemos ver o podríamos determinar que tienen una medición falsamente normal. En cuanto a lo que es el tratamiento, en sí esta enfermedad carece de un tratamiento específico, pero también va a depender, ¿no? Si es que va a ser una crisis aguda o si va a ser una hemólisis crónica. Si es que va a ser una crisis aguda, no tenemos que vigilar siempre la correcta hidratación del paciente y vigilar los posibles requerimientos de una transfusión de concentrados de hematíes, las cuales y estas crisis vamos a poder prevenir evitando la exposición a agentes oxidativos. De igual forma, en cuanto a la hemólisis crónica, se le tendría que realizar una esplenectomía o practicar una esplenectomía al paciente si es que se van a requerir múltiples transfusiones, o también se precisa colecistectomía si es que va a tener cálculos biliares. Bueno, doctora, siguiendo la exposición, la deficiencia de la piruturinasa, por esta se origina que no se produce energía suficiente en forma de ATP. Esta enfermedad es de forma autosómica recesiva y su incidencia es baja, solo se han descrito aproximadamente 500 casos. Los casos más graves se diagnostican en la infancia, en casos de afectación grave en el feto e incluso hidrofetales sin recién nacido. Y en los casos más leves
presentan una hemólisis crónica compensada y solo se transfunden ocasionalmente en caso de infecciones o embarazo. En lo que es la defensa de pirimidina nucleotidasa, esta enzima pertenece a la vía del metabolismo nucleotídico. Su deficiencia es rara y transmite de forma autosómica recesiva. Lo que produce es una anemia hemolítica compensada, aunque con crisis eritroblástico en la infancia. Su diagnóstico definitivo esta entidad se realiza con la medición de la actividad enzimática intraerositaria. Siguiente, por favor. Bueno, de que continúes, Luis Enrique, vamos a revisar. En cuanto a las enzimopatías, recordarles que la más frecuente va a ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Esto nos vas a hacer una explicación en este cuadro? ¿Un resumen? Disculpa, pero no lo escuché bien. ¿Puedes repetirme? Lo que pasa es que acá en tu diapositiva dice hemoglobinuria paroxística nocturna, pero acá yo lo que veo es el cuadro de las enzimopatías. Sí, sí, es que también este cuadro tiene información acerca de la globinuria y por eso le he puesto, ya que no podía cortar. A ver, te escuchamos, porque yo quería aclararles. A ver, te escuchamos. Ya, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad muy frecuente, de incidencia aproximadamente 1 a 5 casos por millón. Su aparición radica aproximadamente entre los 30 y 50 años y se caracteriza principalmente por una hemólisis intravascular de fenómenos de trombosis, también con citopenia en un grado variable. En la fisiopatología se produce por una proliferación, ¿no?, de las células progenitoras hematopoieticas que presentan una mutación somática en lo que es el gen PIGA, que está situada en el cromosoma X. Esto conduce a una alteración de la síntesis del glucosilfosfatidinosidol, que es una molécula requerida para el anclaje de proteínas. Entre estas proteínas, las que más destacan es las proteínas inhibidoras fisiológicas de la activación del complemento, como es el CD14, el CD6 y el CD58, y las enzimas de membrana como la acetilcolinesterasa. En la siguiente diapositiva, doctor, voy a explicar lo que es el mecanismo del complemento. Siguiente, por favor. Bueno, este gráfico del sistema de complemento y también de los inhibidores clave en la hemoglobinuria, ¿no? El sistema de complemento forma parte de la inmunidad innata y su función es defenderlo de las infecciones, complejos inmunes, redes celulares, etc. Y esto lo hace a través de dos mecanismos. La primera es disparando la inflamación en forma de señalización, eliminándoles mediante un mecanismo de lisis. Esta señalización es la molécula C3, la proteína que más abunda en el plasma, por detrás de la albúmina y las inmunoglobulinas. Esto circula de forma inactiva. Cuando se activa, cambia una conformación estructural y se expresa con enlace covalente. Para que este se active, se hace mediante la convertasa C3, ¿no?, que divide en C3A, C3B y C5, perdón. Estas proteínas reguladoras de complementos se encuentran inhibidores naturales como el CD55 y el CD59, que regulan, ¿no?, su activación. Lo que hace esta activación de C3 convertasa inicia un sistema de activación del complemento, dos vías importantes: la activación de C5 con la liberación de C5A y C5B9. La C5A es una potente molécula proinflamatoria
Y la C59 es un complejo multiproteico que se fija en la membrana creando un poro y lisando la célula. Lo que es el C5b9 tiene un inhibidor natural, que es el CD59. Lo que hace es impedir que se forme el complejo de ataque de la membrana en la vía final, cuando hay mucho depósito de lo que es C3. Esto es muy importante ya que los pacientes con hemoglobinuria progresiva nocturna no tienen estos inhibidores naturales, como el CD55 y el CD59, debido a su anclaje glicolipídico, y en consecuencia trae una alta sensibilidad en las membranas celulares, y provocando así una acción lítica. Y como vemos, ¿no? Las consecuencias es la destrucción de las células, inflamación, trombosis, también lo que es la anafilaxia. Cabe resaltar también que un estado de trombosis tiene una fisiopatología multifactorial. Esto produce liberación de hemoglobina libre al plasma, y lo que hace es consumir el óxido nítrico, lo atrapa también, causando así una vasoconstricción periférica, una alteración también de lo que es el endotelio vascular y producción de radicales libres. Siguiente, por favor. En la clínica de la hemoglobinuria está la hemólisis intravascular, que es un cuadro de anemia hemolítica crónica con crisis de hemólisis aguda asociadas a infecciones no tan recurrentes como el estrés, cirugía o menstruación o ejercicio intenso. En ocasiones existen crisis hemolíticas agudas paroxísticas por la noche, que es el aumento de CO2, otras infecciones, ¿no? También se da lo que es la pancitopenia, una anemia normocítica normocroma. Puede haber también lo que es la leucopenia y trombopenia. La hemólisis crónica se demuestra mediante una hemocianuria presente en un sedimento urinario detectable, como es la tinción de Peirce, muestra hemocianina en la orina. También está la trombosis, que es una de las complicaciones. Este mecanismo es desconocido. Las plaquetas tienen una vida normal, que es la principal causa de muerte. Son más frecuentes en venas suprahepáticas. También está lo que es el déficit de hierro, anemia microcítica, y esto puede evolucionar una leucemia aguda mieloide. Es importante también resaltar que la hemoglobina progresiva nocturna es la única anemia hemolítica con descenso de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, lo que respecta al diagnóstico, estos datos analíticos dependen de la gravedad de la misma. Se puede detectar hemoglobinuria si la hemólisis no es muy intensa, o también mediante la tinción de Peirce. Bueno, este cuadro, hasta hace poco tiempo, el diagnóstico se realizaba con la prueba de acidificación de suero o de test de Ham, pero actualmente el método de elección es de los pacientes es la citometría de flujo de alta sensibilidad, utilizando anticuerpos dirigidos con la proteína anclada de GPI, ¿no? Como es el CD55 y el CD59. Para el diagnóstico se requiere demostrar la deficiencia de al menos dos de estos. Habitualmente se estudian dos anticuerpos contra proteínas GPI de los MATIES. Esta técnica se detecta hasta aproximadamente 1% de las células de estos pacientes. Se puede diferenciar poblaciones que tienen una ausencia completa de proteínas. Bueno, en la tabla hay una expresión, un control sano, una expresión positiva de CD55 y CD59, en el cual muestra un ascenso, ¿no?, del pico rojo, en un control sano. Y en la imagen B es una expresión negativa en un paciente que tiene hemoglobina progresiva nocturna, que muestra el ascenso, ¿no?, del pico gris. Siguiente, por favor.
En lo que respecta al tratamiento y pronóstico, el principal objetivo de estos pacientes es reducir la hemólisis y minimizar el riesgo de complicaciones sistémicas de la enfermedad. Para minimizar esto es necesario el tratamiento de soporte basado en tres pilares, que es la hiperhidratación, transfusión de concentrados hematíes, administración de suplementos como el ácido fólico, hierro y la profilaxis antitrombótica y tratamiento con anticoagulantes. Lo que respecta a las transfusiones, se debe realizar durante episodios y suele realizarse con hematíes lavados o congelados. El hierro, a pesar de que la ferropenia puede resultar peligroso, dado que aumenta la hemólisis, y se ha tratado con un tratamiento alternativo, con el uso de corticoides. El mayor avance actual de esta enfermedad se ha logrado con el desarrollo de un anticuerpo monoclonal, que es el eculizumab, que actúa directamente en el complemento C5, y con él aproximadamente el 1% de los pacientes no presentan transfusiones sanguíneas. Esto se hace desde el año 2007, ¿no? Para controlar la hemólisis en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna sintomática. Y bueno, entonces la tabla. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, doctora, paso a repetirles el tema de Antes de que continúes, por favor, quería aclararle algo. ¿Podría retroceder sus diapositivas? La hemoglobinuria, si bien es cierto la hemoglobinuria paroxística nocturna, no más, es una enfermedad que se va a producir por una alteración intracorpuscular del mismo eritrocito. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica, pero que no entra dentro del grupo de las congénitas, porque es una enfermedad adquirida. Nos ha explicado muy bien su compañero cómo se produce, el diagnóstico, el tratamiento, pero esta no es una anemia hemolítica congénita. Eso quería quedar en claro. Si bien es cierto, hay una alteración intrínseca del eritrocito por toda la alteración de la síntesis del PIC y todo, pero esta no es una anemia hemolítica congénita. Para que quede claro, acá, antes de seguir con en la deficiencia de en las enzimopatías, para recordarles que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más frecuente de esas enfermedades, y se va a producir básicamente porque van a haber factores que van a hacer que se produzca la hemólisis. Pueden ser desde medicamentos como antibióticos, infecciones, la hipoxia, el consumo de habas. Vemos pacientes que son portadores de esta deficiencia y cuando llegan acá a Cusco, extranjeros, llegan acá a Cusco y por la hipoxia a la que se someten comienzan a hacer hemólisis, ¿no? Y recordarles también que esta hemólisis va a ser básicamente intravascular. El tratamiento o el diagnóstico se hace por el dosaje de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se dosa y obviamente va a estar disminuida, ¿no? Ese es básicamente el diagnóstico, aparte de que se puede hacer un estudio mutacional, y el tratamiento va a ser básicamente evitar la exposición a sustancias o el ambiente o situaciones que pueden desencadenar una hemólisis en estos pacientes, una hemólisis intravascular. ¿No? De todas las tres deficiencias, pues la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser la más frecuente, ¿no? Después le sigue la deficiencia de piruvato quinasa, pero que va a ser mucho menos frecuente. En esta la hemólisis va a ser extravascular básicamente, ¿no? Entonces eso aclarar y para que queden claro que la hemoglobinuria paroxística nocturna no es una anemia hemolítica congénita, como les vuelvo a repetir, sino es adquirida. Ya, entonces ahora continuemos. No sé quién nos iba a seguir explicando. Sí, bueno, continuando con la exposición, a referirles a hemoglobinopatías y talasemias. Siguiente, por favor. Bueno, en la introducción, los trastornos congénitos de las hemoglobinas pueden clasificarse en dos grupos chicos.
Vamos a tener las talasemias y las hemoglobinopatías estructurales. Las talasemias como tal van a ser un trastorno cuantitativo, pues este va a referir a una disminución o ausencia en la síntesis de al menos una de las cadenas de la globina, mientras que las hemoglobinopatías estructurales van a ser en la calidad, o sea, que va a ser cualitativo, pues va a haber una síntesis en cantidades normales, pero la cadena de globina va a estar alterada. Esto vamos a verlo más adelante. Cerca del 5% de la población mundial va a estar afectado, va a ser portadora de alguna alteración, y en promedio 2,4 por cada 1000 nacimientos en el mundo va a presentar una de estas alteraciones sintomáticas. No obstante, la incidencia va a ser muy variable de unas regiones a otras, pero por la globalización y todo esto se ha visto que pues cada vez es más común en los estudios a diario poder ver estos casos, ¿no? Y los desplazamientos humanos son los que están generando esto. Siguiente, por favor. Siguiente, perfecto. Entonces empezamos con la estructura normal de la hemoglobina. Recordemos un poquito. Dos pares de cadenas de globina idénticas van a formar lo que es la hemoglobina, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta, las cuales van a unirse a un grupo hemo. El grupo hemo, que vemos también ahí, va a estar formado, ¿por qué? Por la porfirina que va a contener el hierro. Entonces, en conjunto, cada molécula de hemo se va a asociar a una subunidad de globina a nivel de un residuo de esta que va a ser la histidina. En conjunto, todo esto va a ser la hemoglobina, la cual va a tener aproximadamente un peso molecular de 68.000 daltons. Entonces, van a haber 6 tipos de hemoglobina en el humano. Vamos a tener la alfa, la beta, la delta, gamma, epsilon y zeta. En general, estas van a variar en cuanto a su presentación según cuál sea la edad del paciente o de la persona. Así, por ejemplo, durante los meses embrionarios, vamos a ver que va a ser principalmente, siguiente por favor. Entonces vamos a ver que en el periodo embrionario vemos en la parte inferior del cuadro, vamos a ver 3 tipos de hemoglobina, la Gower 1, 2 y la Portland. La Gower 1, como vemos, hay que comparar con la imagen de la izquierda. Vamos a ver que va a estar predominante en esta, lo que vendría a ser la hemoglobina epsilon y la zeta, las cuales van a ser las primeras en producirse a nivel embrionario, ¿no? En el saco uterino. El Gower 2, que va a ser por alfa y epsilon, y el Portland, que va a ser por zeta y gamma. Así, estas van a ser en general en las hemoglobinas durante la etapa embrionaria. Siguiente, por favor. Entonces, durante las etapas de vida, como les decía, Gower 1 va a ser una síntesis hasta la semana 6 aproximadamente. De ahí, entre la semana 4 y 13 va a ser más predominante lo que vendría a ser Gower 2 y la hemoglobina Portland. Luego vendríamos a referir lo que vendría a ser la hemoglobina fetal, la cual va a ser la hemoglobina formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Así, esta va a sintetizarse a nivel del hígado desde la semana 8 y hasta el nacimiento, constituyendo el 75% de la hemoglobina. Al 6º mes de vida va a formar el 33% y en el adulto el 1%. Estamos hablando normal, pero patológicamente podemos encontrarlo como vamos a ver más adelante. De esta va a haber 2 tipos. Vamos a tener la alfa 2, G, que es la Y-glicina, o sea, la hemoglobina gamma-glicina, y la alfa 2, YA, que va a ser la Y-alanina, que van a ser los 2 tipos de hemoglobina gamma que vamos a encontrar. Y en el adulto vamos a ver también 2 tipos de hemoglobina A, que va a ser formada por 2 cadenas alfa y 2 beta, que va a sintetizarse a nivel de los citoblastos y de los reticulocitos. Y la hemoglobina A2, que va a ser en una proporción muy mínima, que va a ser menor al 3%, que generalmente va a estar muy próximo al punto de origen, ¿no? Esta va a ser la alfa 2, delta 2. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a referir los trastornos de la hemoglobina. Para poder referir los trastornos, tenemos que explicar un poquito de cómo es que se forman. Las hemoglobinopatías, en general, va a ser un término genérico, pero cuando estas vamos a referir específicamente a los trastornos, vamos a referir las hemoglobinopatías estructurales y los síndromes talasémicos. Entonces, si nosotros mencionamos solamente hemoglobinopatías, estamos refiriéndonos a las estructurales. Entonces, vamos a ver 2 cromosomas que van a ser los encargados de la síntesis o de la producción de la globina, de las moléculas de hemoglobina, perdón. Tenemos el cromosoma 16 y el cromosoma 11. El cromosoma 11 va a tener un clúster, que es el clúster B, el cual va a encargarse de lo que es la síntesis de las cadenas alfa y zeta. Y el cromosoma 11 va a tener el clúster B, que lo vemos de color celeste, la cual va a producir las cadenas epsilon, gamma, delta y beta. Entonces, en general, estas van a estar, digámoslo, regularizadas por una región reguladora, valga la redundancia, la cual va a ser para el cromosoma 11, el beta LCR,
y para el cromosoma 16 el HS40. Entonces, mutaciones a este nivel de estas regiones reguladoras van a generar que no se sinteticen cadenas a pesar de que el gen se encuentre intacto. Entonces, va a ser el primer nivel en el cual las mutaciones van a alterar la síntesis de las cadenas mal, ¿no? Entonces, en la imagen siguiente que vemos en la parte de abajo, vamos a ver que como tal el gen va a tener en la primera parte lo que vendría a ser la caja TATA y la caja CAR, los cuales van a iniciar lo que es la síntesis, perdón, la transcripción del ADN a nivel de 5'. Esta va a ser la región promotora formada por estas dos cajas. Y a nivel de la cual una mutación va a alterar la transcripción, pues es la parte en la que inicia y va a ser causa de las talasemias. Entonces, una alteración en la región promotora, que es la caja TATA y la caja CAR, va a generar las talasemias. Mientras que al final, en la región 3', que está dada por el enanza, que es el potenciador, va a ser el final de la transcripción. Entonces, la transcripción se va a dar una ARN polimerasa, el cual debe de madurar y deshacerse de los intrones. Pues vamos a ver que durante la transcripción, estos genes van a tener 2 intrones y 3 exones. Entonces, tiene que deshacerse de los intrones en una etapa en la cual se llama splicing, para que luego dé lugar al ARN mensajero, el cual va a salir al citoplasma y va a regular lo que es la síntesis de las cadenas a nivel de lo que vendría a ser el ribosoma. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos una imagen del libro, en la cual menciona totalmente lo mismo. Vemos acá la parte de la separación de los intrones, el ARN mensajero ya formado que va a salir al citoplasma para dirigirse al ribosoma y, por último, generar las cadenas de globina. Entonces, las alteraciones a este nivel van a seguir lo que vendría a ser las leyes de Mendel. Entonces, vamos a ver que 2 progenitores heterocigotos que van a tener la clínica de las alteraciones van a tener un 25% de sus hijos homocigotos que sí van a tener la enfermedad, el 25% sano y el 50% portadores. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar netamente de lo que es la patogenia de las enfermedades, de las hemoglobinopatías principalmente. Generalmente estas van a tener una nomenclatura, la cual va a estar regida por el nombre del descubridor, seguido del lugar y el tipo de aminoácido sustituido y la posición que éste ocupa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, así que la hemoglobina S va a designarse como beta 6A3 gluval, ¿no? Según esta nomenclatura. Entonces, las alteraciones estructurales, por ejemplo, de la cadena beta van a ser más frecuentes que las de alfa, y entre las que se encuentran, por ejemplo, en las más comunes vamos a tener la hemoglobinopatía S, la C y la E. La S y C va a ser más predominante en gente de raza negra y la E más en el sudeste asiático. Como consecuencia final, vamos a ver que es importante mencionar que dependiendo del aminoácido mutado y de la posición que este va a ocupar, van a cambiar las propiedades físicas que se manifiestan de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, siguiente. Entonces, por ejemplo, si va a haber una alteración en la polimerización de las moléculas de hemoglobina, las cuales van a polimerizarse, van a formarse lo que son los cuerpos insolubles y cristalinos denominados tactoides, que van a alterar la forma de la hematía, generándose así lo que vendría a ser la dianocitosis, y va a tener una membrana celular más rígida, favoreciendo la obstrucción de la microcirculación capilar. Entonces, en condiciones de hipoxia, va a generarse la dianocitosis, la hemólisis moderada y crisis vasoclusivas. Otra va a ser la alteración de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, va a haber situaciones en las cuales el aminoácido va a sustituirse por otro que va a tener mejor afinidad por la hemoglobina, lo cual va a dificultar su liberación a nivel tisular y como consecuencia va a generar una hipoxia generalizada, como ocurre en la hemoglobina de Santiago, la cual va a acompañarse de polidrobulia. La inestabilidad de la molécula de hemoglobina también va a ser otra de las alteraciones, que va a hacer cambios en lugares esenciales para estabilizar la molécula, lo cual va a demostrar desnaturalización y precipitación de cuerpos de inclusión que se van a hacer visibles en el eritrocito, que van a provocar grados de hemólisis crónica, a veces desencadenado por infecciones o por el consumo de sustancias oxidantes como las sulfaminas. Y por último, la acumulación de metaboglobina, en el cual la sustitución del aminoácido condiciona una disminución de la afinidad del oxígeno, que va a encontrarse desoxigenada y va a determinar la aparición de cianosis en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hemoglobina M. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como vemos en la polimerización, vamos a ver adenocitos. En el caso de la alteración de la hemoglobina, bueno, la poliglobulia, ¿no? Y en cuanto a lo que refiere a las talasemias, vamos a ver que era un fenómeno en el cual va a haber una ausencia en la síntesis de las cadenas de globina, lo cual va a generar... Rodrigo, ¿sabes qué? Tú nos vas a hablar de todo lo que es talasemias, ¿no? Doctora, esta parte nada más. ¿Hasta acá nomás? ¿Sí?
De ahí hemoglobinopatía S para adelante, mis compañeros. Ah, ya. Porque pensé que nos ibas a hablar sobre todo y decía como ya va a ser las 4 para que haya una secuencia. O sea, tú nos hablas esta diapositiva más y después otro de tus compañeros. Ese es, doctora, me parece que faltan aún 5 personas. Sí, no, me refiero a que para que haya una secuencia, porque vamos a interrumpir la clase y para que haya una secuencia. Por eso yo decía si vas a hablar de hemoglobina. Si no, vas a hablar después. ¿Saben qué, chicos? Está programado a hacer 2 clases de anemias hemolíticas congénitas, entonces continuaremos a la siguiente clase para que haya una secuencia y se entienda bien qué son las talasemias, las hemoglobinopatías. Rodrigo, antes de dar por concluida la clase, ¿nos podría recordar cuál es la diferencia entre las talasemias y las hemoglobinopatías para que quede claro eso? Y después, pues las cadenas que forman la hemoglobina A, la A2 y la fetal. Porque sabiendo eso, pues se puede entender qué son las talasemias, qué son las hemoglobinopatías. Por favor. Sí, pero por favor, ¿podría retrocederlo a la primera diapositiva de mi tema? Una más, por favor. Ya. Entonces, doctora, como les decía, los trastornos congénitos de las hemoglobinas van a ser de 2 tipos, las talasemias y las hemoglobinopatías estructurales. Las talasemias va a ser una disminución o una ausencia en la síntesis de al menos una cadena de globina, mientras que las hemoglobinopatías estructurales sí va a haber la síntesis, pero la cadena de globina va a ser anormal. Entonces, las talasemias, al haber una disminución o ausencia de síntesis de al menos una de las cadenas, va a ser un trastorno cuantitativo en cantidad, mientras que las hemoglobinopatías estructurales van a ser cualitativos de calidad, pues la síntesis va a ser normal, pero la cadena de globina va a ser anormal. Entonces, en las talasemias, si hay una deficiencia digamos, de la cadena alfa, se van a llamar alfa talasemias, ¿no? Eso vamos a ver. Y si hay una deficiencia en la síntesis de la cadena beta, se va a llamar beta talasemias. En cambio, las hemoglobinopatías va a haber un reemplazo, no se van a producir hemoglobinas anormales, como nos habías mencionado, la hemoglobina S, la C, la M. Entonces, eso se tiene que entender bien para entender estas anemias hemolíticas. Ahora, por favor, nos mencionas otra vez para recordar qué cadenas forman la hemoglobina A, la A2 y la fetal. Sí, por supuesto, por favor, adelante. Una más, por favor. Una más, por favor. Perfecto. Ya. En la hemoglobina del adulto van a estar presentes una atrás. Ya. En la hemoglobina del adulto van a estar presentes 2 cadenas de hemoglobina. Va a ser la A y la 2. La hemoglobina A va a estar formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta va a ser prácticamente el 97 hasta el 99% de las hemoglobinas que van a sintetizarse a nivel de los eritroblastos y de los reticulocitos. Mientras que la hemoglobina A2 va a estar formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, las cuales van a ser una pequeña proporción menor al 3%, que van a permanecer muy próximos al punto de origen. En cambio, la hemoglobina fetal, que es la que está presente hasta el nacimiento netamente, en el adulto no se debe encontrar, va a estar formada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas gamma, la cual va a tener también 2 subtipos según el tipo de gamma que tenga. Pues va a haber un gamma glicina o gamma alanina. Entonces vamos a tener el alfa 2 gamma glicina y el alfa 2 gamma alanina. Esos son los tipos de hemoglobinas, doctora. Ok, gracias, Rodrigo. Entonces, recordando esto, vamos a dar por concluida la clase de hoy día para continuar el siguiente martes, pero recordando estas cosas que son importantes, porque el tema de talasemias y de hemoglobinopatías es bien amplio y es importante que entiendan desde la síntesis de las cadenas de hemoglobina, ya, de la globina. Ok, chicos, entonces, hasta el Doctora, próximo. Sí. doctora, buenas tardes. Disculpe, tuve un inconveniente para poderme conectar a clases. No sé si podría ¿Quién me está considerarme por hablando? favor en la asistencia. Lisette Pero, Solís. ¿por qué no me dijiste antes? Le escribí a la delegada doctora.
a la hora que, pero ya estaban exponiendo a mis compañeros. Chicos, es que yo ya he grabado la asistencia y que yo sepa ya no se puede modificar eso. Si no, escríbanle a la delegada, voy a tratar de modificar, pero me tienen que pasar la voz ese momento. Sí, doctora, es que ellos estaban exponiendo y no queríamos interrumpir también la exposición. Sí, pues es así, no podemos interrumpir las exposiciones porque no están presentes a la hora de la lista. Ya chicos, ya veremos eso. Cuídense, hasta el próximo martes. Gracias a los expositores, continuamos entonces. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.